Cuando tenía 14 años, mi vida parecía una pesadilla que nadie creería. Todo empezó cuando mi hermano gemelo, la persona con quien había compartido toda mi vida, me traicionó de una manera que me dejó sin palabras. Pero antes de llegar a ese punto, déjame contarte todo desde el principio. Mi infancia fue difícil. Mi hermano y yo éramos tratados de manera completamente diferente por nuestros padres. Para ellos él era el hijo perfecto, mientras que yo era la oveja negra, solo porque prefería jugar y practicar deportes en lugar de estudiar todo el día. Él tenía enormes fiestas de cumpleaños con amigos, mientras que yo siempre estaba sola, sin poder invitar a nadie a nuestra casa. Me sentía invisible, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. La única persona que me mostraba algo de cariño era mi abuela. Ella siempre me traía chocolates y a veces, me daba un poco de dinero para que pudiera disfrutar. Pero aparte de eso, vivía en un ambiente donde mis logros no importaban. Era buena en deportes, pero mis padres me prohibieron participar en actividades extracurriculares. Querían que fuera una estudiante ejemplar como mi hermano. Pero por más que me esforzara, nunca lograba cumplir con sus expectativas. Todo empeoró cuando, un día, mis padres descubrieron que había descargado Snapchat solo para hablar con mis amigos. Se enfurecieron. Tiraron mis cosas al suelo, quitaron las puertas de mi habitación y me dijeron que nunca tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Estaba desesperada, pero lo que más me dolía era ver cómo mi hermano se aprovechaba de todo eso. En lugar de apoyarme, alimentaba aún más los conflictos. Comenzó a difundir mentiras sobre mí, acusándome de cosas que nunca había hecho, y lo peor era que mis padres le creían. Siempre era la misma historia, me retrataba como una chica mimada y agresiva. Para colmo, se hacía daño a propósito para mostrar los moretones y decir que yo lo había golpeado. Se golpeaba a sí mismo y aparecía con hematomas, diciendo que eran por mi culpa. Y esas mentiras empezaron a cobrar vida propia. Los rumores comenzaron a propagarse, y hasta mis amigos empezaron a mirarme de forma extraña. Todo estaba fuera de control. No podía creer lo que estaba sucediendo. Él estaba destruyendo mi vida y la forma en que los demás me veían. Tuve que preguntarle a mi mejor amiga por qué todo había cambiado entre nosotras, y fue entonces cuando me contó la verdad. Estaba difundiendo rumores horribles sobre mí, acusándome de ser violenta, algo completamente falso. El dolor de escuchar eso fue como un puñetazo en el estómago. Mi hermano me estaba traicionando de una manera que nunca imaginé. Intenté enfrentarlo, pero solo sonrió y me dijo que merecía sufrir sola. Estaba completamente sola en medio de todo eso. Quería contárselo a mis padres, pero tenía miedo de que le creyeran a él en lugar de a mí. Y cuando los rumores llegaron a la escuela, la situación se volvió aún peor. Los profesores empezaron a mirarme con desconfianza, y hasta el director llamó a mi familia para hablar sobre los rumores. Cuando mi hermano repitió sus mentiras frente a todos, no sabía qué más hacer. Se hacía pasar por la víctima, y mis padres lo veían como un héroe. ¿Y yo? Me quedé ahí sin palabras, viendo cómo mi vida se desmoronaba por culpa de alguien en quien debía confiar. Pero lo que pasó después cambió todo. La verdad comenzó a salir a la luz, y lo que hizo mi hermano me llevó a un punto de transformación. Lo que parecía ser el final, en realidad, fue solo el comienzo. Lo que viví me hizo más fuerte y más tarde, mi historia de superación me llevó a un éxito que mis padres nunca imaginaron. Cuando la vida me dio la espalda, cambié el rumbo. Y ahora quiero que sepas cómo todo eso se convirtió en una lección de vida y qué pasó cuando intentaron regresar después de haberme abandonado. ¿Alguna vez has sentido que estabas atrapado en una pesadilla de la que no podías despertar? Eso fue exactamente lo que sentí ese día. Estaba en la oficina del director, llorando, rogándole que creyera en mí. Traté de explicar que todas las acusaciones eran falsas, pero parecía que nadie estaba dispuesto a escuchar. Era como intentar nadar contra una corriente, luchando por respirar mientras todo a mi alrededor se desmoronaba. Mi hermano estaba ahí con una expresión inocente y lágrimas en los ojos, jurando que yo lo atacaba todos los días. Contaba su versión de la historia con tanta confianza que, incluso sabiendo que era mentira, comencé a cuestionar mi propia realidad. ¿Y lo más doloroso? Mi madre a su lado, secándole las lágrimas y lanzándome miradas que me cortaban como cuchillas. No toleramos el acoso en esta escuela, dijo el director con firmeza. Estás suspendido por 10 días.
Intenté protestar, pero él negó con la cabeza. No había nada que pudiera decir para cambiar su decisión. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. Cuando llegamos a casa, pensé que la situación no podía empeorar. Pero me equivoqué. Mi padre comenzó a empacar mis cosas sin decir una palabra. Me quedé en shock sin entender qué estaba pasando. «No vas a vivir aquí más», gritó. Corrí hacia él sujetando sus piernas, suplicando: «Por favor, papá, no hagas esto, yo no hice nada». Pero él estaba decidido. «Un matón como tú no merece vivir aquí. Si tu abuela quiere venir a buscarte, que lo haga. No quiero verte más en esta casa». Mi mundo se derrumbó. Me estaban echando del único lugar que conocía como hogar. Cuando mi abuela llegó, me encontró llorando con mis cosas esparcidas por el suelo. Pero a diferencia de mis padres, ella no se intimidó. Con voz firme enfrentó a mi padre. «Si vuelves a acercarte a ella, llamaré a la policía», gritó. Por primera vez sentí que alguien estaba de mi lado. En los días que siguieron, mi abuela me cuidó lo mejor que pudo, pero el vacío dentro de mí parecía imposible de llenar. Volver a la escuela fue aún peor. Las miradas, los susurros, los juicios. Era como si fuera un extraño en un lugar que debería ser familiar. Mi hermano, por su parte, actuaba como si fuera el héroe de la historia. Había ganado amigos que creían en sus mentiras, mientras yo caminaba sola por los pasillos. Mis intentos de explicar la verdad caían en oídos sordos. Me convertí en una sombra invisible y marcada por una etiqueta que no merecía. Mi única esperanza era la universidad. Allí por primera vez experimenté la libertad. No había nadie vigilándome, juzgándome ni comparándome. Conocí a personas increíbles y comencé a descubrir algo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía: la pasión por escribir. Comencé a trabajar como freelance, creando textos e historias para clientes. Era como si finalmente hubiera encontrado mi voz. Cada palabra que escribía era un pedazo de mi corazón que ponía en el papel. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Todo ese dolor me transformó. Hoy, miro hacia atrás y veo que todas esas dificultades me enseñaron a ser más fuerte. Mi hermano pudo haber intentado destruir mi vida, pero no logró destruir mi voluntad de salir adelante. ¿Quieres saber cómo terminó todo? Te lo contaré. Las cosas dieron un giro de una manera que nadie esperaba. Y créeme, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Trabajas duro, construyes tu propio camino y, cuando finalmente comienzas a recibir el reconocimiento que mereces, ocurre algo inesperado. Es como si el mundo conspirara para probar tu paciencia y tus límites. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Cuando estaba en la universidad, empecé a construir mi portafolio sin que nadie lo supiera. Me dedicaba por las noches creando contenido para diferentes clientes, sin pedirle ni un centavo a mis padres. Al graduarme, en lugar de seguir el camino tradicional y buscar un trabajo corporativo, me di cuenta de que mi verdadera pasión era escribir. Y para mi sorpresa, esto se convirtió en mi carrera a tiempo completo. Me iba muy bien. Mis clientes confiaban en mí y querían que trabajara en varios proyectos. ¿Lo mejor de todo? Estaba logrando mi independencia financiera y finalmente me convertí en un nómada digital. Viajar por el mundo no solo se trató de conocer nuevos lugares. Fue mi forma de sanar las heridas del pasado. Por supuesto, no todo fue fácil. Tuve que ahorrar cada centavo y arriesgarme en muchas situaciones. Vi lugares increíbles y viví experiencias que cambiaron mi vida. Pero en el fondo siempre supe que por muy lejos que estuviera, había alguien que siempre me apoyaba: mi abuela. Ella fue mi verdadera familia durante todo ese tiempo. Cuando me mudé para vivir como nómada digital, se entristeció, pero entendió que necesitaba seguir mi propio camino. Y aunque tenía una agenda ocupada, siempre me hacía presente. Los fines de semana la visitaba para compartir una comida, reírnos juntos y, muchas veces, sentarnos en la terraza a conversar sobre todo, desde su infancia hasta las historias más recientes. Y entonces llegó el gran giro en mi carrera. Terminé un proyecto enorme, un trabajo que me hizo sentir como si estuviera en la cima del mundo. No puedo mencionar el nombre de la marca, pero sabía que era algo grande. Después de terminar, pedí a mi equipo que dejara evaluaciones positivas sobre mi trabajo, y lo hicieron con gusto.
Tomé capturas de pantalla de esas evaluaciones y las publiqué en mi Instagram. En cuestión de días comenzaron a llegar comentarios. Colegas, otros redactores e incluso desconocidos empezaron a felicitarme. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre comenzara a resonar aún más. Fue entonces cuando mi vida dio un giro inesperado. Recibí una llamada de un exprofesor de la universidad. Quería invitarme a dar un seminario sobre cómo construir una carrera como redactor de contenido. Al principio estaba nervioso, no soy fanático de hablar en público, pero decidí arriesgarme. Y cuando me vi frente a esos estudiantes, entendí que finalmente estaba cumpliendo una misión: compartir mis experiencias y ayudar a otros a entender que el trabajo duro realmente vale la pena. Lo que sucedió después fue aún más sorprendente. Mi seminario comenzó a viralizarse. Algunos vídeos comenzaron a compartirse en grupos de Facebook, y pronto mi historia se esparció como pólvora. Luego fui invitado a un programa de televisión local, donde hablé sobre mi carrera y los beneficios de escribir contenido. En ese momento me di cuenta de que todo lo que había pasado hasta entonces me había llevado allí. Cuando finalmente me vi en televisión, me invadió un sentimiento de logro y gratitud. Fue entonces cuando mi familia, esa que nunca había hablado de mí, comenzó a notar lo que estaba sucediendo. Como siempre había estado tan enfocado en mi trabajo, nunca les conté mucho sobre mi vida. Pero después de la entrevista, las cosas comenzaron a cambiar. Estaba en medio de un proyecto importante cuando vi que tenía 6 llamadas perdidas de mi madre. Me quedé en shock. Era tan raro que me llamara, que no sabía qué pensar. Cuando la llamé de vuelta, me felicitó por mi éxito. Mi padre, que normalmente se mantenía distante, también se unió a la conversación. Comenzaron a preguntarme sobre mi vida, mi bienestar, y, de repente, la conversación tomó un rumbo diferente. Ahora estamos jubilados, dijo mi madre, y queremos remodelar la casa, pero ya no tenemos ahorros. Vimos tu entrevista en la televisión y pensamos, tal vez podrías ayudarnos. Me quedé boquiabierto. ¿Cómo era posible? Después de tanto tiempo sin contacto, me estaban pidiendo dinero. Traté de mantener la calma, pero la situación me irritaba. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. En lugar de desesperarme o empezar a discutir, decidí darles una lección. Voy a ayudarlos, les dije, pero con una condición. Ellos se quedaron curiosos y mi padre, sin pensarlo mucho, preguntó ¿cuál condición? Si quieren mi ayuda, comencé, deben admitir frente a toda la familia que mi hermano fue el responsable de los rumores que arruinaron mi reputación. Quiero que lo humillen públicamente de la misma manera que yo fui humillado cuando ustedes creyeron en sus mentiras. Sabía que era una propuesta atrevida. Pero en el fondo estaba decidido a darles una lección que nunca olvidarían. Darles una respuesta simple no parecía suficiente. Y así fue como todo empezó a cambiar de nuevo. Era un día normal, pero yo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Tenía una condición, algo que si lo aceptaban podía cambiarlo todo. Pero sabía que sería difícil, casi imposible que lo hicieran. Mi padre, siempre con su voz fuerte, comenzó a cuestionarme ¿por qué hacer todo esto? Somos tu familia, ¿no es tu obligación ayudarnos? Mi madre, con su forma de querer resolver todo rápido, dijo, hablemos en privado, no hay necesidad de hacer un drama. Pero yo no estaba jugando. Sabía que si quería que realmente entendieran el dolor que me habían causado, tenía que mantenerme firme. Les dije con toda la calma que pude reunir, si quieren mi ayuda, tienen que admitir lo que hicieron. Necesito que todos sepan la verdad. Y mi hermano debe afrontar las consecuencias de sus mentiras. A mi padre no le gustó nada mi respuesta. Levantó la voz intentando convencerme de que la familia debía mantenerse unida. Pero yo no podía dar marcha atrás. No después de todo lo que había pasado. Mi madre, intentando apelar a mis emociones, comenzó a recordarme los sacrificios que habían hecho por mí. ¿No vas a ayudar a tus padres? Ellos te criaron. Casi no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía pedirme eso, después de todo? Le recordé algo importante, algo que había cambiado mi vida. Me echaron de casa, ¿recuerdas? Quien me cuidó fue mi abuela, no ustedes. Se quedaron en silencio y supe que eso había tocado una herida muy profunda. Pero mi decisión estaba tomada, si querían reconectarse conmigo, la verdad tenía que salir a la luz.
Y de alguna manera, sabía que nunca lo harían. Después de todo, mi hermano siempre había sido el favorito de la familia, y sabía que nunca lo harían enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. ¿Y qué pasó después? Bueno, después de ignorar varias de sus llamadas, mi hermano me envió un mensaje. Y no fue cualquier mensaje. Estaba lleno de provocaciones. Me dijo que lo que estaba haciendo no tenía sentido, que todo había sido un malentendido. Pero lo peor fue que intentó hacerme sentir culpable diciendo, «Estás sola y sin hijos, ¿por qué no ayudas a la familia?». Cada palabra fue como un puñal. Respiré hondo. Y en lugar de responder con rabia, decidí actuar de otra manera. Fui más lejos de lo que jamás imaginaron. Sentada en mi escritorio con las manos temblando, comencé a escribir un correo. Este no sería cualquier correo. Era mi oportunidad de contar mi versión de la historia. Hablé sobre cómo, cuando era niña, la casa de mis padres no era un hogar. Conté sobre las mentiras que mi hermano había difundido sobre mí, cómo destruyó mi reputación y lo que pasó cuando me echaron. Si no fuera por mi abuela, podría haber terminado en la calle, sola. Al final del correo, hice algo muy claro. Adjunté una captura de pantalla de un mensaje que mi hermano me había enviado, donde admitía haber mentido sobre mí. Y lo envié. Sabía que la tormenta vendría. Y no tardó en llegar. Cuando mi familia leyó el correo, el caos se desató. Mis padres empezaron a enviarme mensajes agresivos. Pero yo estaba decidida. Sabía que no entenderían fácilmente, así que decidí actuar legalmente. Contraté a un abogado, quien les envió una carta de cese y desistimiento. Fueron advertidos, si intentaban contactarme nuevamente enfrentarían consecuencias legales. Sorprendentemente eso funcionó. Dejaron de enviarme mensajes. Y mi abuela, siempre de mi lado, me apoyó completamente. Ella fue la única que nunca me abandonó, y sabía que su opinión era la única que realmente importaba. Hoy, 2 meses después, mi vida está avanzando bien. Mi trabajo, que comenzó como una simple pasión, ahora está creciendo. Estoy siendo invitada a seminarios y podcast, y mi carrera está despegando. Estoy más cerca de mi abuela que nunca. Ella me ha enseñado todo sobre jardinería, y pasamos horas juntas disfrutando cada momento. No hay nada que valore más. ¿Y mi familia? Bueno, después de todo el caos, no me han buscado más. Y eso, de alguna manera, me ha dado paz. Ahora estoy enfocada en mi sanación, en mi futuro y, por supuesto, en continuar mi camino. ¿Hice lo correcto? A veces me pregunto si me arrepiento de haber puesto este límite. Pero en el fondo sé que mi felicidad y mi paz son más importantes que cualquier otra cosa. Y eso es lo que busco. ¿Qué vendrá después? No lo sé, pero sé que estoy lista para lo que me depare el futuro. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te atrapó, ¿verdad? Entonces ayúdame a seguir trayendo más contenido como este. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Y no olvides comentar qué te pareció esta historia a continuación, lo leí todo. Hasta el próximo vídeo.